Bueno, buenas gracias. Una vez más, aquí estoy con ustedes con esta nueva charla. Muchas gracias a mi oficina por este espacio. Hoy vamos a hablar de un sello. Ya van varias veces que hablo de sellos en particular o de uno solo. En específico, ya voy a hablar de otro sello muy específico, que es un sello que fue emitido en México por el 20 aniversario de la UNESCO. Esta es una presentación, perdón, me adelanté. Es una presentación que tiene también un poquito de carácter histórico y entenderla, yo creo que es importante. eh, y también un poquito de carácter educativo, ¿verdad? Entonces, la UNESCO, quizás todos lo sepan, quizás no, se refiere a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este es un organismo particular de las Naciones Unidas que lo que busca, y esto es algo que me sorprendió porque yo siempre lo vi como de una forma diferente, cuando hice la investigación ya para esta presentación, que busca conseguir el establecimiento de la paz mediante la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, que es donde yo siempre lo había fijado, la ciencia, la cultura y la comunicación y la información. Tiene su origen en 1942, en una reunión que tuvieron los países aliados en algo que se llamó la Conferencia de los Ministros de Educación Aliados, CAME, así se llamó. Esto se llevó a cabo en Londres, luego tuvieron otra reunión en el 1945, donde desarrollaron más este concepto y establecieron lo que hoy conocemos como la UNESCO el 4 de noviembre de 1946. Y la idea que tenían es pues, construir o reconstruir los sistemas educativos y todo lo que había sido dañado, motivado principalmente por la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienen una foto de esa reunión de Londres de 1945, ¿verdad? Y pues bueno, aquí han visto ya un par de sellos de la ONU de 1955. Ahorita voy a hablar de la fecha, y también de este sello de Francia, ¿verdad? Que habla sobre la UNESCO y la conformación de la UNESCO en 1946. Algunas cosas que se me hicieron interesantes de la UNESCO, sobre todo porque México ha metido más de un sello con motivo de la UNESCO, mencionando la UNESCO de alguna manera, al igual que como ven aquí otros países. Entonces, hay cosas que hay veces damos por hecho que están dentro precisamente de la UNESCO, que sus declaraciones, las dos principales probablemente es sobre la raza, ¿verdad? Que afirma la existencia de cualquier fundamento científico, su justificación perdón, la inexistencia de cualquier fundamento científico o justificación del racismo. Eso fue en 1950 y en 1970 es la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que todavía está vigente. Han tenido grandes proyectos, que esta es una parte yo creo interesante. Por ejemplo, los derechos de autor, ese es un tema que hoy en día está prácticamente vigente en todo el mundo. Cuida precisamente la gente que tiene, que crea algo, ¿verdad? Que son los derechos de autor. La reserva de la biosfera también es otro tema que se empezó a ver ya en esos años, en los setentas. Los patrimonios mundial, cultural y natural, que de ahí es donde surgen muchos de los sellos que México ha emitido, de otros conceptos, y igual que otros muchos países. Y la Convención para salvaguardar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que se dio cuenta en UNESCO eventualmente de que no era nada más suficiente cuidar pues, las cosas tangibles, sino también había cosas intangibles que le llamaron inmateriales, en este caso, como música, comida, culturas y otras cosas. ¿Sí? Crearon instituciones internacionales de investigación científica que hoy en día han sido muy reconocidas, por ejemplo, el CERN, no sé si ustedes lo conozcan, pero es una organización de investigación nuclear que ha desarrollado muchos conceptos y mucho del tema del desarrollo científico que hoy tenemos, sí. Y ha habido otros dos más recientes, quizás el Grupo Intergubernamental de Coordinación de Sistemas de Alerta contra Tsunamis y Atenuación de sus efectos en el Océano Índico, pues por los problemas que ha habido o que hubo en esos años, y también otro que se llama SESME,
que es el Centro Internacional de Radiaciones de Ciclotron para la ciencia experimental y aplicadas en Medio Oriente. Entonces también tienen instituciones de investigación científica muy enfocadas en cosas muy particulares y en áreas del mundo muy específicas. Han tenido, esto me llamó la atención cuando lo investigué, campaña de alfabetización, me llamó la atención en Italia, en Corea, bueno, en Afganistán quizás lo entenderíamos un poco, pero bueno, están hablando probablemente de poco después de la guerra, probablemente en Italia, no investigué ya más eso, pero bueno, es algo que también han estado trabajando y algunos principios universales, como es la ética de la ciencia y lo que es el genoma en defensa de los derechos humanos. Temas todos ellos que cubren entre muchos más, ¿verdad? La UNESCO y de ahí quizás que la mayoría de los países afiliados pues ha emitido uno o más sellos conmemorativos de algún evento. En este caso nos vamos a fijar, o me voy a enfocar en un timbre, en un sello que emitió México eh, en, mil, eh, en 1966 con motivo del 20º aniversario de la creación de la UNESCO. Acuérdense que fue creado en 1946. Sí, este sello lo emitió México, y tiene este folleto que está a un lado, es la portada del folleto. En esa época, México, cuando emitía un sello, tenía unos folletitos, ahorita lo vamos a ver por dentro. Sí, entonces, bueno, esta es la portada, tiene varias cosas interesantes el sello, porque adentro, pues vamos a ver la descripción, que es esta que yo puse aquí ya más grande, ¿verdad? Quién lo diseñó, los colores, vamos a platicar mucho sobre los colores más adelante. Sobre la impresión también vamos a platicar sobre esa impresión, offset y litografiado. Y las hojas también vamos a platicar sobre estas hojas, porque no todas fueron de 50 como se emitieron. Y la marca de agua, vamos a platicar un poco de ello. El tiro fue, hoy en día quizás no pensamos mucho en esto, pero 1 millón de piezas en esos años, una cantidad interesante. El servicio era aéreo, antes todavía en ese momento el servicio se separaba el aéreo y el ordinario. El valor facial eran 80 centavos de aquel entonces, ahorita pues es mucho menos, la moneda ha sufrido cambios en México, y esto pues pagaba en ese momento servicio internacional aéreo. Y el impresor fue los talleres de impresión de estampillas y valores, que es de México, que se conoce como TIEV, y que tiene el acrónimo. Lo interesante del folleto es que presenta varias cosas de información en su portada, habla sobre que lo emite la Oficina Filatélica Mexicana, o sea, es un folleto filatélico, que está dentro del Ministerio o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? La dirección, y cuando vemos el número 7 quiere decir que es la emisión 7 de ese año, ¿sí? Entonces, eso es lo que pone en la portada. Si vamos adentro, así es como se ve, ¿sí? Por dentro, entonces habla eh, de, de una fotografía del sello, ¿sí? Las características que ya mencioné yo, algunos detalles, antecedentes y un espacio para que se coloque el sello. Esta es la contraportada, ¿sí? O el anverso, ¿verdad? Donde dice que pueden hacer los pedidos y demás. Bueno, esto se usó mucho en los 60s, este tipo de folletitos. Entonces, cuando se metía el sello, pues, había un día en particular, como ya lo dijimos, el 4 de noviembre del 66, en la que pues uno podía llevar su sello, comprarlo en la oficina, que le entregaban este folleto gratuitamente en la oficina filatélica o en el correo de México, el correo mayor, y la Ciudad de México, y le ponían el sello y ya se lo cancelaban, como es lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Que es exactamente la hojita anterior. Claro, cuando es una emisión tradicionalmente conmemorativa, pues puede llegar a haber un evento filatélico. En mi caso, yo he tenido la suerte de hacerme de estos sobres que traen el sello, están cancelados con la cancelación del día de emisión. Sí, el primero pues es el natural, es nomás el sello. El segundo está firmado por el diseñador. Y el tercero, antes de que se emitiera este sello el 20 aniversario, México había emitido otro sello de la UNESCO, que es el que aparece aquí. Entonces, bueno, son los tres sobres que podemos ver. ¿Por qué emitió México este sello de 30 centavos, que podemos ver aquí a la izquierda, que es de correo ordinario?
Esto lo hizo en 1959 porque fue la fecha, ese año, en la que la UNESCO, que está, si mal no recuerdo, en París, por eso está la Torre Eiffel atrás, inauguró su edificio ahí en París, ¿verdad? Que fue en el año 1959 que sucede. Hablemos un poquito de la historia de la emisión. Sí, en esos años, el subdirector de emisiones postales de la Dirección General de Correos de México, el señor Emilio Obregón, conocido filatelista por todos, sobre todo en Latinoamérica en este periodo, y él empujó muchas emisiones especiales, y en este caso particular quiso hacer algo específico, que es precisamente lo que hace que este sello sea un sello único y por lo que me permití precisamente hacer esta presentación, donde combina dos tipos de impresión, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, les había dicho que era particular la forma en que había sido este sello, impreso este sello, precisamente porque utilizaron offset y grabado. Entonces, en la primera etapa utilizaron offset vía litografía, donde imprimieron los colores rojo, verde y amarillo, y luego el grabado hizo la impresión en una placa de acero que hacía la impresión de color negro. Y la tercera etapa que tenía este proceso era hacer las hojas, perforar las hojas de forma manual. Entonces, cada hoja fue perforada en forma manual y eso lleva estas tres cosas, precisamente, las tres etapas llevan a pequeñas diferencias que vale la pena, pues, identificar de los diferentes sellos o de los diferentes detalles que tiene esta emisión, ¿sí? Eh, Se dice que las pruebas fueron destruidas, aunque se conoce un par imperforado verticalmente. Ahorita les voy a mostrar, yo no lo tengo, por desgracia. La mayor parte del material que les voy a mostrar aquí, con excepción de ese y alguna otra pieza, la tengo yo en mi colección. Eh, pero ese es un par vertical que yo jamás lo he visto, más que una fotografía de blanco y negro, que es la que les voy a mostrar. Sí. Entonces, hablemos primero de cómo se hace la impresión de litografía. Creo que es un tema interesante, es muy corto, estoy seguro que tendrá muchos detalles y que algunos de ustedes conozcan de esto mucho más que yo, lo cual aprecio que luego nos digan si hay alguna cosa que podría ser diferente o que se deba de añadir. Entonces, la litografía en sí misma es una técnica de impresión inventada en 1796 en Austria por esta persona, Alois Sennefelder, y que incluso pues, aquí vemos en Checoslovaquia que emitió un sello conmemorativo por eso. Sí, aquí lo vemos en la parte de abajo a la derecha. Es un sistema muy usado para impresiones artísticas y comerciales. Aquí vemos otro sello de Alemania, precisamente conmemorando el 175 aniversario de la imprenta de litografía. ¿Cómo se hace? Bueno, es un proceso que emplea placas de piedra caliza que absorben por separado el agua y las sustancias grasas. Entonces, aquí quizás en este sello de Austria, de 200 años de este tipo de impresión, pues podemos quizás verlo un poquito mejor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver mejor cómo funciona esto. Se dibuja sobre la piedra con un color graso y luego se humedece la superficie con agua. Y aquí hay, pues, el agua y el aceite, la grasa, no se mezclan, que es precisamente la forma en que funciona o que funcionaba inicialmente este proceso, ¿verdad? Entonces, pues aquí pues, se imprime lo que está fuera que tiene la tinta. Cada color, por lo tanto, pues requiere una piedra y el proceso multicolor fue inventado por Jules Cheret cerca del año de 1884. Entonces aquí vemos precisamente esta piedra, esta forma de imprimir, que algunos sellos lo han hecho y cómo la litografía, pues al momento que se hace color, ¿verdad? Pues podemos tener diversas impresiones y el entintado es el que ayuda precisamente a armarlas. Mucho de esto pues tiene que ver con que los colores pues vayan cayendo uno sobre el otro de forma adecuada. ¿Cómo funciona ya con detalle, sobre todo ya con técnicas más modernas hoy en día? Aquí tienen un proceso de la litografía, se pasó a lo que hoy conocemos como proceso offset, y quizás lo que podemos entender, que es parte de lo que he buscado entender, es de que
pues la tinta se adhiere a la imagen, ¿sí? Como lo vemos aquí en la parte inferior izquierda, ¿sí? Que es la impresión que está en el papel. La superficie húmeda no tiene tinta, por lo tanto rechaza. Digo, sí tiene tinta, pero rechaza la grasa y la humedad, ¿verdad? Entonces queda ya dibujado. Eh, Tradicionalmente, cuando tenemos una impresión, pues es de diferentes colores, pues son diferentes rodillos que van avanzando, ¿verdad? Que van haciendo ese proceso rápidamente. Y aquí arriba ustedes lo pueden ver, cómo son los diferentes rodillos que se van intentando y que van armando la impresión final. Lo que se tenía en México es precisamente poder utilizar este proceso, que era equipo nuevo en ese momento, que se debe utilizar esta litografía, este sistema offset, porque era en teoría bastante elegante y bastante agradable a la vista. Aquí tiene un ejemplo, no es de un sello, pero es de una piedra que se utilizó precisamente para imprimir en litografía, ¿verdad? Imagínense, originalmente así era, entonces dibujaban, ¿sí? Ahí y pues luego entintaban y mojaban y entintaban y de esa forma pues obtenían ya la impresión al momento que le ponían el papel. Podía ser una imprenta de rodillo como la que está aquí o podría ser una imprenta de otro tipo como es esta, ¿verdad? De hoja por hoja, ¿verdad? De presión, que era como se hacía antiguamente. Entonces, vayamos al timbre, al sello ya del UNESCO en particular, ya habiendo entendido un poquito de eso. El grabado, usted sabe, simplemente es presionar una piedra con pues, algo que tenga líneas, ¿verdad? Puntuales y que se hayan entintado para que pueda llevarse el color. Entonces, las características únicas, y aquí cada uno de estos temas, pues es una característica única, y vamos a hablar de ello. Ustedes pueden ver aquí las dimensiones del sello interno y las dimensiones del sello con las perforaciones. Las dimensiones se mantienen, pero el sello se mueve realmente por diferentes formas en que fue impreso y porque la forma en que fue perforado, con que fue manual, entonces el sello pues se mueve y no siempre mantiene los márgenes, ¿verdad? Que hay entre las orillas y el color, o sea, que sean exactos. Entonces siempre hay pequeñas variaciones milimétricas o fracciones de milímetro en algunos casos. Entonces, vamos a encontrar que la impresión, precisamente por esto, pues el grabado fue desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, pero no nomás vamos a ver eso en unos momentos más, sino que vamos a ver también que se mueven los colores, entonces crea ventanas blancas, ¿sí? ¿Por qué? Porque caen las líneas negras y abajo de la línea pues está blanco, entonces a veces pues cubre los colores, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso que se desplaza. Los únicos desplazamientos que yo he visto son hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba. Nunca he visto un desplazamiento hacia abajo. Si fuese un desplazamiento hacia abajo, las líneas negras y las letras que tenemos aquí de A rojas del diseñador y de Thier, pues quedarían en la perforación. De estas nunca me ha tocado ver, no quiere decir que no exista, yo no las he visto. El color, el amarillo que aquí vemos, también varía de amarillo a naranja fuerte o naranja oscuro. El verde cambia de fuerte a pálido, o sea, este color verde. Entonces vemos también que fueron utilizadas diferentes tintas por diferentes motivos. El formato en que se decía que eran de 50 unidades por pliego, por hoja, pues resultaron que también había 25. Ahorita vamos a ver por qué. Esto lo descubrí yo y lo he consultado con personas que conocen esta emisión y dicen, sí, tuvo que haber sido de esa forma. No hay de otra, ya que lo comentamos. Que tiene mucho que ver con los errores de impresión y de perforación, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con detalle. La perforación, y esta quizás es la parte más notoria, que fue quizás lo que siempre ha llamado más la atención, es que en una misma pieza, tanto horizontal como vertical, en los cuatro lados podemos encontrar que la perforación varía. No es la misma perforación. O sea, vamos a encontrar diferentes perforaciones. O sea, aquí lo podemos ver incluso en esta pieza, algunas son más espaciadas que otras. Vamos a verlas con una medición más exacta. El papel, y esto es algo también que me llama la atención que no haya literatura que haya hablado de eso, que hay un blanco blanco a un blanco hueso o amarillento.
Sí, también vamos a ver esos colores diferenciados. La goma también va de blanca amarillenta. Y la marca de agua, que aquí la tienen, a estos sellos se les aplicó marca de agua. También la vemos horizontal e invertida. Y aquí la quise poner invertida. Va a tener un poquito ahí, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden ver. Esta es la marca de agua que se conoce Mex Mex con águila, ¿sí? Pero también venían las letras invertidas al revés o de cabeza, como lo queramos ver. Entonces es muy interesante ver todo esto en un solo sello con 1 millón de piezas que se hayan emitido. Bueno, continuamos. Entonces aquí podemos ver la marca de agua y cómo está, bueno, ustedes quizás aquí la puedan notar cómo está invertida la M, se fijan cómo está invertida. Y bueno, así es como se ve invertida. Sí. Entonces sí, esta es la marca original, pero la marca ya impresa en el sello, pues está al revés. Y así es como se ve. Mex, pero invertido, que no debería ser así. Eso quiere que le pusieran al revés. Entonces, bueno, es una forma también de reconocer el sello. La impresión, bueno, aquí tenemos los colores que se ven muy agradables. Lo quise ampliar para que ustedes lo puedan ver, que es el rojo. Aquí lo podemos ver y hay que poner atención en estos colores. El verde y el naranja, que es donde vamos a ver que hay más cambios. La tinta del grabado es todo lo que vemos en negro, es un grabado, que es las letras, los números o dígitos y todas las líneas rectas, horizontales y verticales. Esas, pues, fueron grabadas. Entonces, la litografía y el grabado es lo interesante de este sello que se ponen juntos en uno mismo. ¿Sí? Y viendo el color, aquí ustedes pueden darse cuenta cómo los colores varían y aquí ya se empiezan a ver esos márgenes que se nos mueven. Sí, no voy a hablar de ellos ahorita, pero es simplemente por apreciar los colores quise utilizar estas piezas. Cómo se ve que los colores, por ejemplo, el amarillo es un amarillo claro o pálido, pues se nos vuelve más naranja y luego se vuelve más oscuro. Entonces tenemos un cambio en los colores y esto, ¿a qué se debió? Hasta donde he podido averiguar, esto se debió a que agregaron tinta roja. Al momento que estaban imprimiendo, se les acabó la tinta, o ya no les daba el tono y le agregaron tinta roja y emitió o la máquina, ¿verdad? Que lo está imprimiendo, pues los colores que ustedes ven aquí, que son pues bastante diferentes y a la simple vista se pueden notar. Esto no es algo nuevo, ¿sí? Esto ya se había visto desde hace tiempo y ustedes pueden ver aquí una referencia en Mexicana, en la revista de MEPSI, ¿verdad? En 1983. Ay, me adelanté. Entonces, si vemos los bloques, pues también se ven esos cambios de color y esos movimientos del grabado, ¿verdad? Vamos a platicar más de estas cosas en un momento. El verde también lo podemos ver, que cambia. Acuérdense que estoy presentando el material que yo tengo, puede haber otro material. Este, pero lo vemos que cambia de verde pálido, pues a verde bastante más oscuro, ¿verdad? Que se reconoce como tal, ¿sí? Pues aquí lo pueden ver ya en estos bloques. Sí hay quizás que trabajarle un poquito a la diferencia de colores, pero existe, ¿verdad? Esas diferencias fuertes. El rojo también lo vemos de rojo oscuro, como los que ya presenté, a rojo más palidito, más claro, ¿verdad? Aquí no hay intermedios, no he encontrado intermedios, simplemente va de este rojo a este, y puede ser, que ustedes dirán, bueno, es que es cuando le agregaron la tinta para oscurecer el amarillo, puede ser, eso lo desconozco, puede ser que sea el motivo. El grabado, al momento que el sello lo voltean por atrás, se ven así prácticamente todos, eso quiere decir que sí fueron bien grabados, ¿sí? Y por el lado de lo que es el sello, pues es precisamente lo que vemos ya, todos los elementos en negro. ¿Sí? Entonces se ven el grabado precisamente así, que es interesante poder voltear un sello y verlo en el reverso o el anverso, precisamente el grabado, porque pues, podemos reconocer cómo se hizo. Los desplazamientos de los marcos, ¿sí? Del grabado, y aquí se nos empieza a mover, aquí vemos, por ejemplo, desplazamiento a la izquierda, ustedes pueden notar aquí cómo el color rojo sale, ¿sí? Luego pues es prácticamente se les movió todo hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba y hacia la derecha, entonces pues deja ver ventanas y deja ver colores que están fuera del marco.
nomás, de aquí abajo, pues nada más se movió hacia la izquierda y podemos ver aquí las ventanas, ¿sí? Y aquí también pues se movió un poquito hacia la derecha y podemos ver aquí los colores que se salen. Entonces, al momento que ponía el grabado, pensé que metían esto en la máquina a imprimir el offset y luego el grabado pues tenían que hacerlo bastante más manual y yo creo que ahí es donde se les movía la impresión que estaban haciendo. El formato de 50 sellos, pues lo podemos ver así. Esta es una hoja eh, normal de 10 por 5, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos son los 50 países. Así se veía una hoja, o así se ve. Yo tengo varias de estas, ¿sí? Y la impresión fueron 4 hojas. Por ejemplo, la hoja que les mostré, que es la que está aquí, es la que está en la izquierda inferior. Y pueden notar por cómo lo podemos reconocer, bueno, pues por los márgenes y por las perforaciones que vienen aquí. Eso quiere decir que se imprimían de esta forma, ¿verdad? Y luego se perforaban completas. Ustedes lo pueden notar aquí. Intenté hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Las perforaciones que cruzan, ¿sí? Pero ya no llegan a los márgenes. El margen superior de la hoja también varía, en que lo tradicional que he encontrado es que va de 7 a 9 milímetros la perforación. Eso quiere decir que precisamente al momento de hacerlo manual, pues se les movía un poquito y pues son los desplazamientos que vemos en cierta forma. O también el recorte que hacían de las hojas, definitivamente. Al momento que ya salían y tenían que unificarlas todas, pues empezaban a recortar y daban quizás algunas pequeñas diferencias. Sí. También en la parte inferior podemos ver esa diferencia de margen. Estoy consciente de que todo lo que está fuera del sello, pues no forma parte del sello, pero yo creo que esto es importante para explicar precisamente los desplazamientos que vamos a ver ahorita o que hemos estado viendo de la impresión y también de la perforación. Sí. Entonces, así es como se vería. Otra vez, regresando a esta hoja, entonces ya tenemos que precisamente por eso se movía la hoja hacia arriba o hacia abajo, pero era toda una hoja que integraba 4 piezas, ¿verdad? De 50. Entonces, sellos. Entonces, así es más o menos como la podríamos haber visto completa antes de que la recortara. Pero luego tenemos el tema, aquí ya no lo corregí, perdón, tiene un error. Pero bueno, aquí luego vemos el tema de que hay hojas de 50 sellos. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué le pasó a la parte de abajo? ¿Verdad? Cuando yo lo estaba analizando, encimé hojas y entonces me di cuenta, porque hay veces los márgenes de todas las hojas que tengo no son exactamente igual, y me di cuenta que lo que hicieron es, algo pasó con la hoja de abajo, con la mitad de abajo. Acuérdense que es así. ¿Cómo está? Ah, me perdí. A ver, aquí. Acuérdense que la hoja es así, entonces la recortaron la hoja. ¿Sí? Vamos a ver por qué la recortaron. Algo pasó abajo, entonces en el resto de la página de la hoja y pues tuvieron que recortarla para que les quedara. Si ustedes se fijan, al momento que uno las empalma, como es este caso, los márgenes son diferentes, es lo que les decía. Entonces, algo sucedió con esa impresión, con ese lote, no sé qué haya sido, ¿sí? Que tuvieron que recortarla precisamente a ese nivel para que saliera la hoja. ¿Sí? Incluso ustedes pueden notar en esto que estoy poniendo aquí que tiene un poquito de diferencia de color, ¿verdad? Que es algo normal que encontramos mucho aquí. Ya, aquí pueden ver, lo quise desplazar un poco para que se pudieran notar mejor, ¿verdad? Que es precisamente la parte de abajo de la hoja. Entonces cortaron exactamente en la línea, arribita de la línea superior del sello para que pues quedara y pues queda un margencito muy pequeño, ¿verdad? Pero perforado, pero muy pequeño, que esta es la forma en que se ve. Y tradicionalmente de las hojas que yo tengo va de 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿sí? Que es exactamente, pues, o más o menos la diferencia que tenemos acá arriba, ¿sí? Entre el sello para cortar la media hoja. Si esto lo corto aquí en esta línea que estoy marcando, pues me va a dar precisamente más o menos ese margen, ¿sí? De ahí concluyo que pues la hoja la recortaron, ¿verdad? De la hoja completa, ¿sí? Podemos ver precisamente esa generación de medias hojas,
¿verdad? En esto que tenemos, pues, estas hojas de 25 sellos, ¿sí? Y el nivel de corte, pues, es ese que estoy marcando. Esta es una hoja completa que la amplié para ustedes, pero cortaron exactamente aquí, entonces la línea negra, pues, se pierde porque se va en el corte y queda, pues, todo lo demás, ¿verdad? Y es una hoja de 25 sellos. Exactamente lo que estaba comentando. Ahora, un tema también interesante en todos estos casos, si no me acordaba de ese detalle, es si ustedes se fijan, las perforaciones también que fueron hechas a mano, me da la impresión que no todas las hojas fueron impresas en 4 pliegos, ¿sí? Que hubo un lote de alguna cosa, por eso los márgenes tan amplios, que fue impreso diferente, bastante más manual, y podemos ver también que el tipo de perforación no cruza los márgenes. Entonces yo concluyo que es algún tipo de perforación tipo caja, donde ya no cruzaban precisamente porque no era necesario y luego pues tuvieron que recortar la parte de abajo. Bueno, vamos ahora a la perforación, que es otra parte interesante, quizás más interesante o la más interesante de la emisión, y es la que prácticamente todo el mundo conoce. Eh, y aquí voy a hacer un ejercicio para mostrar cómo funciona esta parte pues un odontómetro, ¿verdad? Que es lo que está a un lado. Esto lo escaneé, lo puse a escala para que ustedes lo puedan ver. Ahorita vamos a ampliar esta parte. Pero sí, creo que para aquellos que no tengan mucho conocimiento de cómo funciona o cómo utilizamos los filatelistas este odontómetro, lo que quiero mencionar es precisamente que pues, los agujeros del sello, todo lo que tiene la perforación, pues facilita su separación, ¿verdad? Pero esos agujeritos, pues tienen que haberlos hecho alguien y tienen que, pues pasar la hoja. Hay un residuo de papel que se queda al momento que hace la perforación. Y tradicionalmente lo que hemos estandarizado, los filatelistas y probablemente las casas comerciales de sellos o los que hacen las máquinas perforaciones, es que decimos, bueno, ¿cuántas perforaciones caben en 2 centímetros? Y eso indica la medida. Entonces, una perforación 11 indica que hay 11 perforaciones en 2 centímetros. Eso es lo que indica. Y esto pues lo hacemos mediante este aparatito que está aquí, que es una tabletita, ¿verdad? Muy sencilla. En este caso, esto es de lámina en particular, pero hay de papel, hay de plástico transparente y de otros materiales. Cartón me ha tocado ver también. Y aquí ustedes pueden ver cómo, pues, conforme va aumentando, perdón, disminuyendo el número, pues se va viendo que hay más espacio porque hay menos cantidad de perforaciones en esos 2 centímetros. Históricamente podemos encontrar que los sellos, pues, han ido, hasta donde yo he podido ver, de 2 a 18. ¿Sí? Entonces, siendo los más comunes, incluso hoy en día, de entre 11 y 14 la perforación. Eso quiere decir que tienen de 2 a 18 perforaciones por cada 2 centímetros o de 11 a 14, que es la más usual, incluso hoy en día. Este sello en particular presenta algunas características interesantes. Lo quise poner precisamente en esta parte para que pudiéramos ver, aquí no se aprecia perfectamente, pero sí se empieza a ver que se desplaza, si ustedes se fijan. Tenemos la perforación 10 y media y al lado tenemos 11. Y fíjense cómo la perforación 11 al principio caza y luego se desfasa y luego acá tenemos perforación 10 y media. Bueno, eso es algo muy común que se presenta en el sello. Verlo así, cuando estaba pensando cómo hacer esta presentación, dije, bueno, es una forma de verlo, pero quizás no nos convence del todo. Entonces vamos a ver más detalle esta perforación. Entonces, lo que estamos buscando es que en 20 milímetros, acuérdense que el sello mide, no me acuerdo, casi 40 milímetros, o sea, casi 4 centímetros. Pues estamos buscando que en 2 centímetros, que son 20 milímetros, pues vamos a ver cuántas perforaciones hay. En este caso, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces hay 11 perforaciones. Entonces, así es la forma en que lo podemos medir. Aquí ven ustedes, más o menos que esté esto, ¿verdad? Busqué que estuviera lo más posible a escala para que lo podamos apreciar. Pero
Este odontómetro en particular me gusta mucho, es de Itiangi. Él es un comerciante especializado en México. Por todas las variedades que hay en los sellos de México, me gusta mucho y este es el que usé para esta presentación, precisamente para ir más detalle y entender. Este odontómetro que puse aquí, es un odontómetro que principalmente se usa en Canadá. Este, Quizás porque son más estándares, no sé, las perforaciones, pero en México, pues sí, tenemos perforaciones que son muy variables, como la que estamos viendo. Perdón, adelante. Y entonces, y que también en otros países lo hacen. Entonces, las líneas, lo que intentan, pues si ustedes ven líneas continuas, lo que intentan es reflejar ese movimiento y esa ampliación precisamente de esos 11, perdón, de esos 2 centímetros y cuántas perforaciones tienen. Generalmente, así es como se pone el sello por encima y así es como lo vemos. Entonces, aquí tendríamos, que es este mismo scan. Entonces tendríamos aquí pues las 11 perforaciones, una, dos, tres, cuatro, cinco, y ya se nos empezaron a mover, ¿se fijan? Entonces lo tenemos sobre la misma línea que es la línea de 11 y pues no todos son 11. Entonces esto hace que las perforaciones sean irregulares. Y acuérdense que fue definido en el folleto que la perforación del sello era de 11 por 11. Entonces, y en los catálogos así viene, el catálogo Scott pues maneja 11 por 11. Otros catálogos también lo indican igual. Entonces, ¿cómo mostrar esto? Pues me di a la tarea de hacer lo siguiente. Empecé a poner líneas por mi cuenta, las líneas rojas las puse yo, entonces sobrepuse el odontómetro, quité el odontómetro y luego puse el sello arriba. Y pues podemos ver que se empiezan a mover, aquí lo pueden notar, como no casan completamente las perforaciones. Entonces, he detectado perforaciones en el mismo sello de 11.1, de 11, de 10.5 y de 10, precisamente por estos desplazamientos. Y entonces, ¿qué es lo que he visto reportado contra qué es lo que he visto yo? Sí, en diferentes catálogos podemos ver o diferentes publicaciones, han reportado estas perforaciones, sí, y desde el sello acuérdense que fue emitido en 1966. Desde 1972 en Mexicana, pues ya veían esas diferencias, como lo pueden notar aquí. Y en el 73 ya Mexicana reportaba 7 variedades, como las que yo menciono de este lado. Y hay el detalle de las perforaciones pues siguió avanzando y los catálogos pues los fueron recogiendo. Entonces, no es posible este sello en particular nada más decir que lo que dicen los catálogos o los que dice uno o los que dice una persona o un artículo o lo que dice el folleto es lo que es. Realmente pues tenemos que ponernos a medir y ver esas diferencias. Y eso fue lo que yo me puse a hacer aquí y lo hice en los dos sentidos. Sí, y pues sí, hay algunas partes que sí casan completamente y otras no, por desgracia. Entonces, pues es un sello que se vuelve muy interesante y podemos ver que hay mitades, si me regreso a la mitad izquierda, pues sí casa en 11, la mitad derecha también, pero en el centro, pues probablemente ya no. Entonces se empiezan a desplazar y se empiezan a desplazar las perforaciones y pues vemos que las perforaciones pues varían. También esto sucede horizontalmente, ¿sí? Al momento que giras el sello pues lo puedes ver, ¿verdad? Como esto pues, se van desplazando y se salen definitivamente. Entonces pues no miden lo mismo. A simple vista se ven, como lo podemos ver aquí, en la parte superior se ven iguales, pero no es así. No es así. Sí tienen sus pequeños detalles que al simple ojo pues no lo podemos detectar y para eso necesitamos precisamente un odontómetro. Entonces, aquí lo que quise mostrar pues es parte de esas variaciones. Fíjense aquí, es de 10.5, acá tenemos 11 pero se nos mueve, entonces está bastante irregular. 11.1, bastante irregular, ¿sí? Y así es como lo vamos a encontrar mucho en estos sellos, estas diferentes variaciones. Entonces aquí pueden ver precisamente que eso es lo que hace interesante probablemente la filatelia, en que podemos encontrar todo este juego de detalles
que nos puede llegar a entretener bastante. Entonces, en un mismo sello, esto es lo que hemos encontrado, en un mismo sello. Todo depende cómo leamos, ¿verdad? Pero al momento que lo empiezas a desplazar el odontómetro anterior, como lo dije, pues podemos encontrar en este mismo sello, pues todas estas variedades, lo que lo hace probablemente único, con características muy particulares y pues extraordinarias para otros casos. ¿Sí? Bien, la perforación, como les decía, pues no toda la perforación era de un solo tipo. La perforación de caja lo que hace es perfora toda la hoja de golpe sin ser una máquina rotativa. Entonces aquí podemos detectarlo en las esquinas principalmente porque no cruza los márgenes, ¿verdad? Entonces la hoja completa fue perforada así. Este, la media hoja es donde más se nota. Esto, si se fijan, tiene márgenes más anchos, como ya lo había comentado, pero sigue manteniendo esa perforación de caja. Cuando es una perforación que se conoce de peine, cruza que es rotativa tradicionalmente, pero puede haber de otros tipos, claro. Cruza los márgenes precisamente porque continúa, la rotación es continua. Y esto puede ser en ambos sentidos, como lo podemos ver en esta hoja en particular, ¿verdad? ¿Y por qué se le dice peine? Pues lo que me explicaron alguna vez es de por qué pues parecen dientes de peine, ¿verdad? Digo, están muy separados, pero esa es la idea general atrás de esto. En una misma hoja que tengo, detecté pues diferentes perforaciones en esta columna y puede ser que sea nada más una columna la que sea la falla no, las diferencias en perforaciones, pero estas son las perforaciones que tiene esta columna en particular dentro de esta hoja. Al momento que uno se pone a analizarla, pues generan pues diferencias, ¿verdad? En la perforación, de acuerdo a cómo lo explica. Y aquí es donde yo pienso que la hoja de 25 sellos surgió, porque quizás les empezó a fallar la máquina de perforación, aquí las pueden ver. Este, esta hoja se les fue, salió al mercado, está reportada desde 1967, acuérdense que salió en noviembre, así que en un año y medio después pues la detectaron. Esta es una publicación que ya no existe, pero bueno, yo tengo toda la publicación. Y pues podemos detectar que no hay precisamente perforación en la parte de abajo. Y pues esto nos puede generar pues dos pares, ¿verdad? O una tercia, medio imperforada, podríamos decir, que probablemente es alguna que existe en el mercado. Yo nunca le he visto color, simplemente esta es la referencia que tengo y por ahí debe andar, ¿verdad? Yendo al papel, podemos ver los papeles, se aprecia claramente que un papel blanco contra un papel blanco hueso, amarillento, si ustedes quieren. Hay una diferencia en el papel. Entonces utilizaron más de un papel. La impresión no era muy grande, pero probablemente el material que tenían no era todo igual o disponible. Para ello, la goma también por atrás, cuando la volteamos, una goma es blanca, el otro es amarillenta. Y eso pues tiene cierto impacto, ¿verdad? También en que pues no tenían todo el material completo. Entonces podemos ver que es un sello que a pesar de que querían que fuera un sello muy bonito, con usos de diferentes métodos de impresión, pues los materiales que tenían a la mano quizás no eran los mejores. Ahora, el uso del sello, ¿sí? Vamos a hablar ya y a poner algunos ejemplos antes de terminar del el uso del sello. Entonces, como les decía, este era un timbre que fue usado para correo aéreo internacional. Aquí tenemos un ejemplo que iba de la Ciudad de México a Estados Unidos. Eh, Aquí tenemos otro que iba a Estados Unidos de la ciudad de Monterrey, ¿sí? Y es precisamente de la época. Incluso aquí podemos ver donde dice usa y coleccione timbres postales olímpicos de México, ¿verdad? Porque en esa época ya se estaban anunciando las Olimpiadas del 68. Otro ejemplo, ¿sí? A Estados Unidos, de diferentes lugares, en este caso es de Matamoros, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. A Nueva York, ¿sí? Desde la Ciudad de México. Aquí podemos ver un detalle que no he visto que nadie lo haya comentado en alguna publicación alguna vez. Eh,
Si ustedes se fijan aquí el 9, aquí se ve claramente esta carta que antes les mostré. Aquí dice esta carta. El 9 pues tiene ahí un detalle de que se ve roto. No lo he visto en hojas completas, puede ser que sea una sola pieza por hoja, lo desconozco, pero es un detalle interesante cuando uno se mete a ver ya con lupa y casi microscopio, este tipo de cosas, pues surgen este tipo de detallitos, ¿verdad? Que se pueden apreciar. Este es enviada a Inglaterra con acuse de recibo, perdón, con registrado, perdón, y acuse de recibo. Aquí tenemos el acuse de recibo, AR, y pues fue regresada, ¿verdad? Entonces, se apoyó con otros sellos para cubrir el porte, definitivamente, pero pues tenemos el uso del sello de la UNESCO aquí. Este fue a Alemania en, eh, durante estos años también, ¿sí? Este fue a Estados Unidos y eh, probablemente es el único uso que hay de un bloque de 4. Sí, está bastante bien el bloque realmente, pero junto con otras piezas, definitivamente es una pieza que podemos considerar filatélica, pero fue circulada, definitivamente, sí. Este fue también el primer vuelo entre México y la ciudad de Washington. Este fue a Argentina y también tuvo que ser completado el porte. Sí, ya años más tarde, si se fijan, la emisión se siguió utilizando. Aquí podemos ver que fue ya en el 71. Entonces que el sello se emitió en el 66. Eh, Posteriormente, este, cambió las tarifas, ¿sí? Y aquí tenemos un uso local o doméstico, ¿sí? Entonces esta carta va a Monterrey. Por desgracia no viene el remitente y la cancelación, que sí la podemos ver aquí, está muy apenitas, entonces no se nota la fecha ni el lugar que partió. Eh, esta carta, eh, esta, esta pieza junto con la que sigue, salen de un solo archivo que yo tengo, de una casa que se llama Proveedora del Hogar. Entonces, bueno, supongo que debe ser más o menos de la misma fecha, y pues podemos, por eso puedo decir que pues, sí fue utilizado, ¿verdad? Circulado adecuadamente. Aquí tenemos, este no es un sello, este es una etiqueta, ¿sí? Que estaban buscando empadronamiento para las elecciones de México en esos momentos. Otro ejemplo, ya con otro sello en este caso de la FAO, también del 66, ¿verdad? Uso local. Pero fíjense la fecha del 66, o sea, quiere decir que lo agregaron quizás porque traía algún material adicional, pero era correo aéreo doméstico. Sí. Otro sello de la misma casa, sí, también en Servicio Nacional Aéreo. Y finalmente, pues algunas notas que yo creo que es interesante considerar ya del UNESCO para dar por terminado esto. El sello fue impreso en dos métodos diferentes, litografía y grabado. Eso provocó pues, las diferencias. Podemos ver múltiples variedades debido, estimo yo, a contrariedades de la impresión. Las principales, pues ustedes lo vieron, son perforación y color, las principales variedades, aunque podemos ver las hojas, las medidas, la marca de agua, el papel y la goma como otros temas de interés, ¿sí? Se inició con servicio aéreo internacional, pero cambió a complementario nacional e internacional, pues por el, eh, el cambio de tarifas, ¿verdad? Y el tiempo que transcurrió, en que algunos de ellos se siguieron utilizando. Eh, Creo esto, yo lo veo como una oportunidad precisamente de filatelia tradicional de seguir investigando y entreteniéndonos. Esto le tengo que agradecer a Fernando Pérez Maldonado, porque me ayudó mucho esto. Él coleccionó esto, luego yo le seguí su colección y es mucho de lo que ustedes han visto hoy aquí. Cuando se lo mostré, dijo, me encantó, porque a mí nunca se me había ocurrido hacerlo así, ¿verdad? Pero creo que es un material bastante interesante, ¿sí? Y México, pues, continúa conmemorando los hitos de la UNESCO, como muchos otros países, que pues también puede ser un tema
colección. Aquí tienen algunos de los sellos que México ha emitido por diferentes motivos. Vamos a ir a Oaxaca, muchos de nosotros probablemente en abril. Bueno, pues, Oaxaca es patrimonio mundial, precisamente por la UNESCO, ¿sí? Al igual que muchas otras ciudades que ustedes ven aquí, que México ha emitido pues diferentes sellos como los podemos apreciar, ¿sí? Y nomás para entender dónde está la UNESCO, se me hizo interesante ya ponerlo al final. Las Naciones Unidas tienen un montón de organismos, ¿sí? En el caso particular, dentro de los organismos especializados está la UNESCO, ¿sí? Pero hay muchos otros. Aquí, en particular, ustedes pueden encontrar esto en Internet, no es nada secreto, ¿sí? Cómo está organizada las Naciones Unidas. Y muchos otros países pues siguen emitiendo, ¿verdad? Sellos de la UNESCO los van a seguir emitiendo, los han emitido por los mismos motivos que yo menciono o por otros motivos. Y todos estos son por los 20 años de la UNESCO. Entonces muchos países pues los emitieron de diferentes lugares. Y los esperamos que nos veamos en MEPSI Panamericana 2024. Va a contar, va a estar ahí la FIAF, va a estar MEPSI, por supuesto, con su reunión anual y pues bueno, tiene el apoyo de Correos de México, Cofumex y el Museo de Filatelia de Oaxaca, que va a ser la sede que nos va a hospedar. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta charla. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. Muy Eh, interesante. Preguntas o comentarios, David. Muy bien, Jorge. ¿De dónde sacas tantas ideas esas raras? Oye, una pregunta. Este caos que sale en esta emisión, solo es en esta, ¿verdad? Porque no hay tantas variedades en los años 60. No, yo no he encontrado en otras. Sí puedes encontrar tintas, David, principalmente, ¿sí? Y papeles, un poco de perforaciones. Acuérdate que yo también colecciono la del 80 centavos de Ciudad Universitaria de Arqueología y Arquitectura, o de Arquitectura y Arqueología, es el correcto, siempre lo digo al revés. Y sí hay algo, pero no tanto en un solo sello. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en TIEF en esa época, esos días? Yo creo que traían presión. Eso es ¿O todo. Traían presión algo de, de máquinas o algo? no, no tengo idea. Digo, yo tenía 5 años, no sé. A la gente que le he preguntado, ya casi todos han muerto, pero a los que les Ah, he pues los demás no preguntado, habíamos nacido. sí, es posible. Oye, A los demás, perdón, a los demás que les he preguntado, me dicen que Emilio Obregón fue el que empujó mucho que esta serie y muchos otros sellos salieran, ¿verdad? Pero él estaba insistente en que saliera en la fecha y que probablemente eso motivó que no estuviera completa. Incluso por ahí alguien me comentó alguna vez que no tenían todo el tiro hecho cuando se emitió, que tenían los mejores y que fueron los que llevaron a la ceremonia. oye, y no te entendí. ¿También vendieron al público medias hojas? Sí, 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 sí. Está raro eso, Eh, porque para la eh, contabilidad es pues un problema. eh, debieron de haber cortado abajo porque algo les falló, el color, la tinta, no sé, la perforación. No tengo idea. No he visto ese material nunca. Pues muy Quizás bien. existe, quizás no, David, no lo sé. Gracias, Jorge. Con gusto. Jorge, felicidades por la charla, muy interesante. Una preguntita con relación a esas variedades de las perforaciones. Dos preguntas. Una, si estas variedades se repiten en otras emisiones mexicanas. Y dos, La se respuesta es, sabe, perdón, sí, perdón. continúa. Y la otra, solo cortita. Y la otra, ¿se sabe si esta máquina era una máquina artesanal? Te lo pregunto porque eso explicaría tantas diferencias en una misma línea de impresión. ¿O era Eh, una máquina que así Mira, era simplemente? yo no las he visto en otra que es similar a la pregunta que me hizo David en otras emisiones, esas variedades de perforación. La, las perforaciones fueron hechas a mano, Ujú, ¿sí? Cuando menos eso fue lo que dijeron, pero tú ujú, puedes ver que no todas fueron así. ujú, ¿Por qué? Porque utilizaron máquina también, que circulaba.
¿verdad? Se ve en los pliegos grandes. Desconozco cuál fue la máquina que utilizaron. Lo que sí me han dicho alguien, no recuerdo cuándo ni quién en lo específico, perdóname, es de que los dientes que perforaban pues se echaban a perder, Ujú. pues tenían que irlos ajustando y como era manual, pues tenían que hacer todo el movimiento manual. Y ahí es donde salían las diferencias. Ok. Sí, porque eso me Eso es recuerda, eso es lo que han explicado. sí, lo que Sí. me recuerda a las impresiones aquí, que es una máquina que van con un pedal y va avanzando el pliego y van perforando y perforando, que es una máquina muy antigua, pero que también tiene ese problema con los dientes, con los pines Ujú, de perforación, que a veces se les quiebran, pero los reemplazan, pero la distancia siempre es la misma. En la máquina de aquí, es una máquina muy antigua, pero mantiene la constancia de 13 1/4, si no me equivoco, que es la perforación nuestra en Honduras. Pero me llamó mucho la atención eso, que en una máquina hubiera tanta diferencia como que si hubiera sido armado utilizando varias partes de otras máquinas para que sí. ajustara la perforación. Esa impresión da. Sí, mira, a mí me da, o sea, si te pones a ver, iba a ser ahorita una división, ya se me congeló esto, pero iba a ser una pequeña división. Ponte a pensar en lo siguiente, si tenemos 1 millón de sellos, Ujú. ¿sí? Nada más, Sí, ¿sí? Y de esto lo dividimos entre 200 pliegos. Eso quiere decir que son 5,000 pliegos al final, sí. ¿ok? Entonces, vamos a pensar que querían imprimir los 5,000 pliegos. Entonces, Ujú, se dieron cuenta que la máquina que estaban utilizando para perforar, que era manual, quizás ujú. fallaba. Entonces dijeron, bueno, tenemos otras que son más manuales, Sí. ¿verdad? Menos mecánicas, y pues ahí Ujú. es donde empezaron las fallas. Ah, ya. Entonces, cada una, esa es la impresión que yo tengo. Si tú te pones a pensar, 5,000 pliegos no son muchos. Sí Ujú. son, ¿verdad? Si los vas a estar pasando uno por Sí. uno, pero pues es un trabajo, pues estás todo el día en eso, y no es tanto. Entonces, de seguro Ujú. tuvieron fallas desde la tinta, Sí. desde la máquina que estaban metiendo, entonces empezaron a ver que se les movían, de seguro imprimieron mucho más, Ujú. que tuvieron que desechar, algunos los tuvieron que cortar, porque dijeron, ya esta parte es inútil, y pues dijeron, así hay que sacar y completar el millón. Y eso no me Es más, extraña. yo estimo Perdón. que debe haber más de 1 millón de sellos que se emitieron, Sí, por lo mismo. ese tipo de problemas no me extraña. Aquí tuvimos hace poco un problema que por un fallo en papel y todo, se decidió simplemente no perforen porque había un problema con la máquina perforadora y el tamaño del papel. Entonces simplemente salió una parte perforada y otra sin perforar y aclarar que existe una variedad imperforada por problemas propios de la imprenta. Y es Claro. algo muy reciente, Ujú, fue de 2021. ujú. Pero la máquina la perforadora es como de 1950 y algo, y fue un gran problema. Pero eso pasa y eso podría explicar lo de los medios pliegos de México, que se arruinaron a lo mejor y a Sí, desecharlos. sí, sí, Sí. o algo les pasó, quién sabe qué Ujú. habrá sido, Sí. estamos especulando. Bueno, pero eso, Sí, sí, eso vuelve interesante este pasatiempo. si me Sí, permite, Mauricio, un Sí. segundo. Una de las cosas es que si son perforadoras lineales, cuando las construyen, que le ponen los agujeros, Ujú. no, a veces cuando lo están midiendo, si es una persona haciéndolo manual, que hace la máquina, que los pone más o menos exacto, pero no tan exacto, y por eso atribuye las variaciones. Mm. Si ves que la misma línea, vas a encontrar que de línea a línea, la misma perforación va a ser la misma perforación. Y los sellos que están adjacent al lado de los otros Sí. varían. Ah, Que tengo una interesante. perforadora lineal de los 1800 y es así, no es exacto, Ah, ya. de pedal, como dice y, Mauricio. Sí. y yo creo que con el tiempo pues, también se empiezan a mover, ¿verdad? Sí. Es que es Por acero. desgaste. Para poder hacer las perforaciones, si a veces hacen más de un pliego a la vez, tiene que Sí. ser acero, porque hay que poner mucha fuerza. El torque que hay que ponerle en eso es mucho, Ujú. Ujú. porque son tantos dientes que hay que ponerle a presión, por eso es que son de pedal. Pero varía, lo que yo he notado, yo lo he medido y es así de larga y varían entre la distribución de los dientes. En qué sello, Rafael? No, es una perforadora que tengo, que compré Ah, ya. hace unos cuantos años
Entonces tú haces tus perforaciones. Puedo hacer si quiero, pero es un tamaño solamente, es 11.75, una cosa así. Perfecto, gracias. Anyway, Jaime, perdona, Jaime. perdón. Sí, Jorge, qué interesante y qué reflejo resulta esto de lo que todo el mundo cuenta de Emilio Obregón en cuanto a su terquedad y su pasión por innovación filatélica, en el sentido de que todas esas variedades se dieron porque se amachó en usar dos tipos de impresión. No Ujú. solamente resultó caro hacer el timbre, sino complicado. Entonces, obviamente tuvieron que usar dos máquinas distintas y es lo que generó tanta variedad y tanta complejidad a la hora de catalogarlo. Y me gustó lo que acabas de decir, porque hace completamente sentido el hecho de que nunca lo había pensado, de que esas hojas que presentaste donde se empiezan a ver fallos de perforación, se antoja lógico el pensar que cuando detectaron eso, suspendieron el proceso de perforación, y dada la prisa que debió de estar dando Emilio Obregón a sus espaldas, tuvieron que desempolvar probablemente alguna máquina perforadora antigua para poder completar la orden. Eh, Porque eso no esas variaciones de perforación no se dan en todas las hojas, ¿verdad? Nada más se dan en alguna. Eh, bueno, en todas las que yo he visto siempre hay algún sello o más que lo trae Jaime. O sea, todas. O sea, Sí. las que no traen esos errores Eh, ¿cómo se llama? De perforación. a mí, mira, yo tengo como 10 hojas nada más completas o 15, no sé. Y casi todas se dan en una línea o en alguna otra línea, ¿verdad? Pero a veces nada más es en un sello. Sí, sí Bueno, se dan. entonces pues eso sí ya le quita un poco de peso a la idea de que Ujú. fueron dos máquinas perforadoras distintas. Pero en fin, Pero a mí me da la impresión que sí fueron dos máquinas perforadoras distintas por el tipo de perforación, que es uno de peine y otro de caja, cierto, definitivamente. Tuvo que haber sido dos cuando menos. cierto, tienes toda la razón. Bueno, Sí. sería un misterio de esos de para los domingos que uno no tiene nada que hacer, el ponerse, porque, a ver cuál fue el primero, el de caja o el de paint. Bueno, pero mi pregunta iba por otro lado. Mi pregunta iba que en un principio de la charla hiciste referencia a que no se conocen pruebas. Sí. Y dijiste que había un par Pero no dije pruebas, dije imperforados. imperforado. Ah, ok. Sí, Entonces yo te entendí mal, discúlpame, sí, porque, sí. porque dijiste los voy a presentar luego. Ah, ¿tú Este, tienes pruebas del sello? No, yo no colecciono México moderno, pero como te entendí mal en un principio, entonces yo dije, ¿dónde quedaron las pruebas que dijiste que ibas que nunca las habías visto y que ibas a enseñar Sí, pero la que es imperforada, que es precisamente la que mostré en blanco y negro. Ok, all right. Sí. Esa nunca la he visto a color. Eh, Fernando Pérez Maldonado sí la tuvo, según me dijo, y la vendió. No sé en cuánto, pero la Ok, vendió. ese fue error de mi parte, te entendí mal. Sí, sí, no Pero te por el preocupes. lado, qué buen trabajo de investigación. Gracias. Luis Fernando. Jorge, muchas gracias por algo que nos da para una buena hablada. Eh, no, coincido con Jaime en que sí, la investigación siempre es lo primero a rescatar y qué dicha que la estás haciendo. Y mi primer comentario, tengo como tres o cuatro. Eh, el primer comentario tiene que ver con una comparación que hago de lo que has presentado hoy con lo que presenté yo el otro día de las Olimpiadas de México, en el caso de Costa Rica, Ujú. Me y yo acuerdo. llamo la serie maldita. Yo creo que vos nos has presentado hoy la serie maldita de México. Pues es un solo sello, güey. Sí, pero es una serie y está suficientemente maldita. Voy a hablar, aunque no es lo que más me provoca, voy a hablar primero del tema de la perforación, porque es a la que muchos le han puesto
comentarios. Primero, empezando tal vez por lo último, en el sentido del orden, yo creo que Jorge lo explicó y, 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 y me parece que posiblemente esa fue la solución que ellos encontraron correcta en el momento para salvar el tema de la perforación, de que primero eran de peine y las segundas, las que son medias hojas, son las que son de caja. Así lo entendí yo cuando Jorge lo Ujú, presentó. así es. Entonces, eso diría quién va primero, quién va de segundo. Pero más allá de si eso es importante o no, a la larga es importante por el tamaño de las hojas, el resto de margen que tienen las medias hojas, a diferencia de las que son plana completa. Pero ciertamente esa es una de las cosas a investigar. El, el, el que existan perforaciones de caja y de peine en una misma emisión en sus diferentes tirajes no es común en general en el mundo, pero no es raro en México. A Así nosotros nos es. ha tocado verlo ya en otras emisiones importantes de México, una muy importante que es México Exporta, donde hay tirajes de México Exporta que están hechos con perforados con peine y tirajes que están perforados con caja. No con la asimetría que encontramos en este caso, pero quiero decir, más bien son perforaciones, tanto las de peine como las de caja. En el caso de México exporta bastante regulares, pero, pero, pero en este caso lo que más llama la atención es esa asimetría. Existen en el mundo con perforación que yo no sé si si lo correcto es llamarla manual, pero hecha con pedal y con peines, donde se dan asimetrías, como Mauricio explicaba bien, especialmente porque se quiebran algunos de los peines y eventualmente al sustituirlos no se logra la medida original. Y sucede con mucha frecuencia algo que Jorge ha sugerido, y es que hay un empate a alguna cierta altura de la plancha. Entonces se da una fila en la que se reproduce el problema. ¿Por qué se da así? No lo sé. Pasaba mucho con Waterloo y pasaba mucho con las emisiones que en todos nuestros países tenemos con Waterloo de los años finales del 19 y principios del 20, donde hay perforaciones muy diversas con variaciones internas dentro de un mismo sellito, eh, eh, muy parecidas a las que Jorge ha presentado hoy aquí, pero todas con mayor simetría que lo que Jorge ha presentado hoy aquí, cosa que llama la atención. El segundo comentario que tengo tiene que ver con, con los colores, el desplazamiento y el registro. Me llama mucho la atención, no sé si fue que yo lo vi mal, pero hay registro correcto, más allá de las variedades de tonos, hay registro correcto en los colores planos, pero el que se desplaza para donde le da la gana es el negro. Y eso es algo que me llamó la atención. Puede ser que esté totalmente equivocado, No, Jorge, no, es correcto. No, es correcto, y Fernando, porque el negro, acuérdate que era el que ponían grabado. Entonces lo ponían al final. pero Sea, uno esperaría que hubiera más fallas de registro precisamente en las planchas litográficas que Lo en que la... pasa es que piensa en esto, o sea, el sello, déjame mostrarlo. O sea, el sello, ¿qué es lo que hacían? Pues dejaban libre déjame buscar uno que sea amplio. Ahí está. Mira, vamos a ponerlo. Un segundito, por favor. O sea, dejaban libre, si tú te fijas, hay mucho espacio. Aquí lo debes de ver ahorita. Lo debes estar viendo. Si tú te fijas, todo este espacio se quedaba en blanco. Entonces, pintaban o imprimían primero las plastas de estos tres colores y luego el negro. Y entonces el negro tapaba el blanco, ¿sí? Por eso tú puedes ver,
Bueno, ¿dónde está más acá? ¿Dónde están los colores? Por eso puedes ver esos desplazamientos. Sí, déjame ver dónde los podemos ver, dónde quedaron. Por eso podemos ver esos desplazamientos de color aquí. Mira, déjame ampliarlo. Si tú te fijas, aquí hay blanco. Si tú te fijas, aquí hay blanco. Entonces, los ponían y quedaban estos blancos. Lógicamente, empalmaban colores. Aquí lo podemos ver. Pero la impresión ¿Sí? que dan, tanto en los que tenés corridos hacia la derecha como los que tenés corridos hacia la izquierda, la Ujú. impresión que da es que los colores planos se mueven muy juntitos, muy simétricamente. Puede ser que los hayan diseñado sobrepuestos y con zonas para proteger que el negro tapara los defectos, pero Pues da la sí, impresión de que el negro se mueve más que todo lo demás, ¿verdad? sí, aquí lo puedes ver. Aquí está empalmado. Sí, sí. Sin embargo, en el margen donde da la flechita azul, se ve la Ujú. misma distancia de los blancos, como si se movieran parejitos los tres colores. Ah, bueno, es que la impresión del grabado era toda completa. Ujú. Sí, Y sí, la del grabado, por supuesto. Pero cada una, bueno, es que esa es la otra que llama la atención. Ya tenían la técnica para hacer cuatricromías. De hecho, están imprimiendo en cuatro colores. Y sí, ya en bueno, ese momento se sabía de la existencia del offset. No es que la TIEF ya imprimía en offset. sí, estoy de acuerdo contigo. Es, Pero es pues un crimen que hayan hecho eso. querían ponerle el grabado, pues para hacerlo diferente. Y aquí tú lo puedes ver por el reverso, claro. O sea, hay que moverle la luz, puede ser un poquito inclinado. Pero Ujú. bueno, tú puedes ver aquí el grabado que se ve claro, cómo es toda la parte negra del Ujú. sello. Llama la atención que don Emilio hiciera eso. Bueno, Yo no lo eh, conocí, no sé si tú lo conociste. no, pero lo seguíamos mucho. No, 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 tenía no, esa no. fama, Luis. En esos años él estaba muy ocupado con la creación de la FIAF, precisamente en esos años. Exactamente, Y, sí, y, pero y, bueno, y y él era el patrón de la temática latinoamericana precisamente en esos mismos años. No tenía interés en hacer buenos sellos, tenía interés en hacer buenas colecciones, buenas exposiciones y en promover la filatelia. Pero bueno, lo que se sabe de él es de referencia. Yo soy viejito, pero no tanto, Jorge. pero tenías más Bueno, de 5 años en ese momento, de sí, seguro. sí tenía más de 5. De hecho, sí, sí, mejor no digo. Eh, La fama que tenía era de una persona difícil. Tengo un comentario más y para mi gusto, los otros son reacciones. Este es de fondo. A ver. Jorge dijo en algún momento que él entiende que lo que importa en relación con el sello es lo que está dentro del sello, lo que está dentro de las perforaciones y no los márgenes. Eso podría ser válido en general en filatelia tradicional. Aún en filatelia tradicional, pero aún en filatelia tradicional no es del todo válido. De hecho, en lo que nos ha presentado hoy aquí, una de las variedades que no nos mostró, porque tal vez no la ha conseguido todavía, pero que debe existir, son los pares en Gutter de una plana a la otra, ya sea Nunca los hacia he el visto. lado o sea de arriba para abajo, o incluso más la esquina del centro que debe tener, como existe en otras series, en otros países, gutters verticales y horizontales, y se tiene, por Mm, ejemplo, un block de 4 con las 4 esquinas, con amplias. canales en el centro, para arriba y para abajo. Bueno, en ese caso, hablando de filatelia tradicional, esos márgenes son indispensables al coleccionismo. Pero Sí. cuidado, en filatelia temática, muchísimos márgenes son absolutamente indispensables en el coleccionismo temático. Por ejemplo, los, los márgenes inferiores de las estampillas de Israel. Mm, Esos márgenes que son desde hace mucho tiempo, no al puro principio, pero desde temáticamente inducidos desde hace mucho tiempo, son absolutamente coleccionables y además casi exigidos
en la filatelia temática. Entonces, no es regañar a Jorge, sino decirle, mira, ¿cómo que los márgenes no son importantes? En tradicional y en temática, por lo menos con esos dos ejemplos que he presentado, hay que tomar en cuenta los márgenes. Varias cosas. En primer lugar, yo dije que me han dicho, que es lo que importa que está dentro. Yo no dije que así era. Yo también creo, como lo consideré, lo presenté aquí, que en este caso los márgenes son esenciales para presentar la variación del sello. Sí, coincido contigo en que los márgenes deben de considerarse. Me Pero yo dije, me gustaría han dicho comentar, eso. me gustaría Pero- comentar, dado que estás de acuerdo, un caso más, porque aquí lo hemos visto también, y son todo el tema de la numeración del American Banknote. Por Ujú, ahí andaba Guillermo Gallegos, por ahí está. Toda la numeración del American Banknote en la esquina superior derecha tiene no solo los números de pliego, sino otra numeración, que es la del diseño, la secuencia del registro, que es también coleccionable, ¿verdad? ujú. Y que muchos de nosotros, por distintas razones, en algunos casos buscamos la secuencia 00000, ¿verdad? Por ejemplo. Alguna vez, Luis Fernando, así como me comentaron eso, alguna vez en, eh, en un show filatélico, estábamos viendo cajas y otro coleccionista, no me acuerdo de qué país, me dice que si había visto algo que mencionó, flechitas de correo aéreo, y me dice, es que se colecciona todo lo que se mueve, Jorge. Pues sí, y eso se mueve, pues forma parte de lo que se colecciona, sí. Shakira. No, no sé si fue Shakira, No, pues que ya se también se mueve. mueve. Oye, pero ¿sabes qué? Lo de los booters en esta emisión, jamás he escuchado que alguien los mencione. No quiere decir que no existan. Jamás he escuchado que alguien los mencione. No había pensado en ellos, pero muchas gracias por traérmelo a la mente. Ahora ya tengo que buscar booters e imperforados. Es todo lo que faltaría si es que existen. Que conste, Mauricio es el dedo gordo. Ahí Muchas estamos gracias, bien. Luis. Perfecto. Ah, Jorge, otra consultita. Mencionaste bien al principio de la charla que el correo promovía promovía los sellos, dando los boletines, los trifolios, Ujú. y que hasta había un espacio para colocar el sello. ¿Eso era común que Sí, pusieran ese espacio? Ay, en esa época sí. Era común el folleto. ujú. Era muy común que el folleto se presentara y te ¿Y, lo regalaban. y ahora? Hoy en día, te lo venden. Pero Ah, todavía existe el espacio para poner el sello y hay una explicación. Ya no es un folleto doblado, es una ujú, hoja ujú, completa hoy en día. La mayor parte de veces sí lo hace, ujú. pero sí, lo siguen haciendo así, lo Ah, siguen haciendo así. interesante. Solo por curiosidad, ¿a cuánto les venden ahora el folletito? Creo que son 10 pesos. Ah, ok. Son 50 centavos de dólar, no es algo Ah, ya. significativo. Ahora le Sí, dicen ficha técnica dicha técnica, sí. Ah, ya. y viene foliado. Ah, Sí, interesante. y generalmente hacen 1000, 2000, una cosa de esas. Es bastante limitado y no las venden todas. Ah, ya. No, no. Nosotros aquí, no, los folletos de Honduras, perdón, los Y bueno, pues. seguimos, el correo lo Ujú, sigue regalando. Entonces, pero ujú. igual es una ficha técnica porque está todas Sí, las sí, especificaciones de sí. impresión, cantidades, pero no hacen mucho, solo hacen 200 pero Bueno, ahí está. bueno, en México hay más gente, Sí, te pero puedo igual, decir. con 200 sí se quedan, entonces. Pero te lo venden ya con el timbre, entonces te cobran el timbre más lo que dice Jorge. Ah, no, entonces no, Ajá. aquí no, aquí lo regalan y tú tienes que comprar el timbre. No, acá ya te lo venden con el timbre, con la cancelación conmemorativa Ujú. y, y, y te cobran la ficha y te cobran el timbre. Ah, bueno, Y el trabajo. ahí, interesante. Sí, Y sí.
No sé si hay alguna otra Si, pregunta. si, si Pero, entras a la tienda filatélica, ujú, que a veces funciona, a veces no, ahí puedes ver las hojas. Estas hojas, ahora le dicen hojillas sí. con Es, información técnica. Ujú, es frustrante para los pobres que coleccionan esas fichas técnicas porque son muy pocas, de repente las acaparan y yo me acuerdo que una vez me gané enemigos sin pretenderlo porque salió un timbre conmemorando la farmacia mexicana y como mi familia fue el negocio familiar, ujú. yo llegué a la ventanilla filatélica en Monterrey y compré todo, o sea, todas las hojillas, todas las fichas técnicas, todos los sobres de primer día y demás para regalarlos dentro de la familia. Y no, pues todos los filatelistas me la estaban rayando. Y ahora vas a ir a Oaxaca para terminar de hacer el negocio de la farmacia familiar. No, esa farmacia ya hace 20 años que se vendió, pero, pero no fue con malicia, simplemente lo regalé entre primos, tíos, en fin. Y no pensé que hay gente que los colecciona y que y que su única fuente para adquirirlos era la ventanilla filatélica en Monterrey y no dejé nada, o sea, los que compraron fueron los que llegaron antes que yo. Sí, generalmente en México, Mauricio, ampliando un poquito tu Ujú, tema, los reparten a las oficinas principales ujú, en los estados, no sé cuántas, probablemente ujú. 100 o 200, no sé, depende del tamaño, o Sí. más, no sé, pero pues tienen que repartir lo que imprimen y se acabó. Ah, ya. Sí. Y, Interesante. y en algunos lugares, por ejemplo, aquí en Mexicali, donde yo estoy ahorita, que es capital de estado, Ujú, la ciudad es de 1 millón de habitantes, el estado es de 3,5, por ahí. ujú. Hay veces hay 20 y, no, Ah, y se quedan. interesante. Sí. Había visto una mano en alto, arquitecto Corro. Corrió. Está en mute, pero no sé si quiere hacer la pregunta todavía. Buenas Ahora noches. sí. Buenas noches a todos. Jorge, ¿Cómo estás, muchas gracias, Corro? muchas felicidades. Un saludarte. Mi pregunta es muy básica y muy terrenal. La respuesta, quién sabe. La cantidad de variedades o variantes de la pieza, No ¿cuál las he sería? contado, no las he contado. Pero si te pones a pensar en solamente en las perforaciones, que pueden ser varias, te pones a pensar en los desplazamientos de margen, pues no sé cuántas sean. Las tendría que contar, no lo he hecho, no lo he hecho. No sé, no sé. ¿Qué te puedo decir? Porque ahora también ahí tendrías que meterte en... yo aquí presenté lo que yo he encontrado, definitivamente, pero pues puede ser que haya más cosas o que no todas sean aceptadas también. Eso también es algo interesante. Entonces, no te puedo decir, no sé. Ok, Por La ejemplo, pregunta más bien ese sería, 9 ese 9 que comenté puede ser una pulguita o que puede estar roto la placa de impresión, ¿verdad? No lo sé, entonces, pero sale definitivamente ahí. Entonces, pues eso podría ser una variedad, pues es el único que yo he visto. cabría nada más separar una clasificación, a lo mejor en cantidad de perforaciones o en Sí, cantidad de desplazamientos, sí, 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 pero sí. no hay un número No, que no, sepas no, o que tú hayas no. estudiado que sepas que exista. La verdad es de que solamente conozco a 2 personas que han estudiado esto, Fernando Pérez Maldonado y yo. Entonces, no sé si alguien más lo haya estudiado, este sello en particular. Ok, muchas Sí, gracias. con gusto. Y Fernando. digo, la pregunta que yo le haría a Jorge es como una continuación de del arquitecto Corro. ¿Cuántas de esas variedades o pequeñas diferencias que has encontrado o que podrían existir son catalogables?
Pues otra vez me tengo que poner a revisarlo, Luis Fernando, no sé, y a lo mejor te pido ayuda para ver cómo defino catalogable. Es que ese es el tema. Ese es- Por eso te lo planteé así. pero hay algo que yo he aprendido aquí en mi oficina, y que va en contra de lo que estás diciendo. No es tanto lo catalogable, porque puede haber muchas cosas que sean catalogables, pero sean únicas, sino más que todo me da la impresión que lo que debemos de ver es precisamente esas variedades y esas diferencias que encontramos en el proceso de hacer la investigación de un sello. Pero yo no Y no estoy en necesariamente todos son desacuerdo. catalogables, ¿verdad? No estoy en desacuerdo con vos. O sea, Ujú. en principio estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo en el valor del trabajo que se hace como trabajo de investigación para determinar todas estas diferencias. Pero eso no significa que estas diferencias vayan a establecer una categoría en el catálogo, como se llame el catálogo, no me importa el nombre. Del número 22 que haya un 22A, un 22B, un 22C, y que se le ponga precio separado a esos números A, B y C. En realidad, el coleccionismo ahí se vuelve infinito, es muy Ujú. sugerente, es muy rico, como vos estás diciendo, y no dependes del número de catálogo. Mira, Pero, me hiciste pensar en la serie de La Sembradora, que te acuerdas que presenté alguna vez. En la serie de la Sembradora hay muchas variedades y traen todas esas letritas adicionales, sobre todo el Liberta, ¿sí? Y ahorita me acordé en lo particular de una variedad que presentan ahí que le llaman el retroverso. Eso quiere decir que es el sello que está impreso por atrás y por adelante. Lo más probable es que es mi conclusión de esos sellos en particular, que la tinta no se secó suficientemente cuando cayó la otra hoja encima, ¿sí? Y pasó tinta a la hoja de arriba. Pero hay algo que yo tengo y que he descubierto. No todos los sellos están completos. Hay medios sellos, cuartos de sellos, diagonales o en línea recta, etcétera. Entonces, eso no está catalogado, pero existe el retroverso como catalogación, ¿sí? Entonces, yo creo que nos meteríamos a hilar demasiado fino y no creo que los catálogos tengan esa capacidad de apuntarlos. Incluso cuando encuentras cosas que son únicas, yo he visto gente que ha intentado registrarlas en los catálogos Ujú. y batalla en muchos casos para que sean reconocidas. Entonces, yo mencioné aquí Scott en lo particular. Este es el que se utiliza más en México, pero principalmente porque es el que muestra la marca de agua y es el que tenía a la mano. Pero pude haber utilizado algún otro como el de Carlos Fernández, que es muy buen catálogo, para que también muestre las marcas de agua. Depende, yo creo. por cierto, hablando de libros sobrantes, Guillermo, si a alguien le sobra un catálogo de Don Carlitos, ahora que algunos par de costarricenses van a ir a Oaxaca, tenga la caridad y lo manda para la biblioteca. Es un muy buen catálogo. Sí. Tienes que Lástima. ir a reclamarlo personalmente, Luis Fernando. No, yo voy a ir a la otra exposición, yo voy a A la, Rumanía, a la- a la menos importante va a ir, a la Manuel. menos importante, dice Molina. Al Crunchy, ¿no? Rafael. Oh, sí, sí, me permite, Mauricio, quiero enseñar una cosa related a las perforaciones. Está bien, se le Es algo que permite. estaba preparando por uno. Nunca hacer una charla, pero nunca llegué a hacerla. Estos son los pines de la perforadora. Son de acero. Donde va cada pin es un bloque de acero y los pines entran. Que cambiar los pines siempre van en el mismo sitio. Si se dobla un pin, esos pines se sacan y se reemplazan. Es como si fuera un clavo y por eso son flat arriba, donde la otra parte de acero como los comprime. Y así cuando baja, un día enseño la máquina, pero lo que quería también enseñar era las perforaciones. Oye, Rafael, antes de que pases, ¿son huecos o son sólidos? No, sólidos, Ok. son sólidos, son Tienen sólidos. la punta ahí donde tienes el cursor,
está afilada o simplemente No, corta es por flat, desgaste? flat. Flat. Plano, Ok, sí. Flat, muy bien. es presión. A ver, algunos lo pueden poner, tienen un poco de ángulo o algo así, pero y se gastan porque el papel es bien abrasivo. El Sí, papel es sí, sí. abrasivo y la presión que pone, pues los gastos, eso hay que cambiarlo de vez en cuando y por eso se doblan un poco. El female roto es un poco más grande, obviamente, pero Ujú. por eso hay variaciones un poquito, pero de que cambie la perforación per se, que cada vez que uno de los clavos o pins se dañe, va en el mismo sitio. Lo que es que cuando lo fabrican, que los rotos que van en los agujeros para poner los pins no van a ser igual, no van a ser exactamente igual. No Ya, tenían esa tecnología, variaba mucho. sí, muy bien. Entonces, lo que quería enseñar era, por ejemplo, como las perforadoras de dientes, cómo es que se hacen. Esta es la que son de línea y esta es lo que le llaman de diente. Y esta es la secuencia que los hacen. Ponen uno primero, después ponen la otra, obviamente, hasta que lleguen a la última, que por eso es que se ve esto así. Lo rojo es la perforación teorética, porque lo que quería yo enseñar aquí es el salto de peine, lo que la gente le llama skip perforation. Creo que tenía un ejemplo aquí que había hecho. Ay, perdónenme, es que nunca llegué a Perforación ponerle texto. sincopada. Ahí, ¿Ah? ahí tienes una charla, Rafael, a ver si nos la presentas un día. Un Ya está día, hecha. es que yo tengo ADD, que empiezo las cosas y a veces no las acabo. Ven, mira, aquí esto es. Lo de arriba es la perforación teorética, que es exactamente. Ujú. Pero en lo de peine puede variar un poco porque esto van empujando la hoja una por una, de acuerdo a cómo va la flecha, aquí hacia abajo. Y si lo expose, si ellos, como no es exacto, a veces brincan uno o dos dientes y se nota porque la perforación tiene como una parte que está más grande Sincopada. aquí, Ujú. Sincopada. Ese es el nombre. sincopada. Sí, señor. Bien. A veces, entonces, este sería, por ejemplo, punto 6, que es skip, muy cerca. Este están una al lado de la otra, porque skip, pero las pueden poner casi una encima de la otra, obviamente. Ujú. Entonces, lo último que quería enseñarle, así es que trabajan las perforadoras lineales. Primero hacen la de las líneas cada una y después las ponen las otras líneas así. Por eso las de dientes, las perforadoras lineales son de un lado al otro en el papel. Ujú. Muy bien. Interesante. Y la secuencia que la ponen una, dos, tres, viran la hoja y después continúan 4, 5 y 6. Interesante. Rafael, creo que te vamos a apuntar para esa charla de perforación y del barquito. Ujú. Claro. Oh gosh, ¿en qué me he metido yo? Sí. Apuntémosle, busquemos fechas, Henry, y ya y también nos Sí, debe la de le doy Mr. Zip fecha de frente. Listo. y la de Mr. Zip, que también ya la ha prometido y no, Sí, no sí, hace ay la de no, Mr. eso Zip. va. Ok, ahí miro una mano. Guillermo. Y bueno, básicamente quería complementar un poco el comentario de Luis Fernando sobre los gutters y quizás enseñarles un ejemplo que justo lo acabo de encontrar hace como un mes y igual creo que es súper ilustrativo del tema de la importancia de los gutters. Hay una serie en El Salvador que fue impresa por la American Banknote y por eso me acordé con el comentario de Luis Fernando. Y en teoría esta serie fue emitida en 1916, pero cuando se pudo conseguir el archivo de la American Banknote, resultó que en el order book había 7 impresiones de esa serie, la cual nadie nunca la ha estudiado, nunca se ha sabido distinguir y no ha habido, hasta hace un mes, creo yo, no había una forma de distinguir entre las diferentes impresiones. O sea, digamos, en el archivo estaba registrado que habían habido las diferentes, pero no había forma de identificarlas. Y si ven mi pantalla,
aquí les voy a enseñar dos valores de esa serie, que básicamente la imprimieron 7 veces porque era la Primera Guerra Mundial y había escasez de papel y había escasez obviamente de todo, y dinero incluyendo. Y la única forma de identificarlas es con los gutters. Estos son bloques de hojas de espécimen que están en el archivo del American Banknote, y por ejemplo aquí se puede ver que esta fue la impresión de diciembre de 1920, que cuando uno lo compara contra el archivo, esa fecha pega, y así, a ver, dame un segundo, si es que no, y ¿Puedes así ampliarle? sucesivamente. ¿Lo ampliar? ven? No sé si ¿Perdón? lo puedes, Sí lo se puedes ve, pero ampliar. si lo puedes ampliar sería mejor. A ver, ahí lo ven mejor. Ahí se ve mejor. Sí. Se ve mejor, sí. Entonces, por ejemplo, esta es la orden 6632, la de abajo es la orden, no, esto no es, la orden 4919. Entonces, ahí se puede ir viendo, estas, por ejemplo, es la orden F4918 que corresponde a 1918. Y así sucesivamente se pueden ir reconstruyendo las diferentes órdenes, y todo está en el Gutter. Si ven, esta es de 1917. Y esta es la única forma en la cual, en el momento que alguien lo estudie, que lo espero hacer en algunos años, se van a poder identificar las diferentes impresiones. Esta, por ejemplo, es de 1920, y así sucesivamente. Entonces, esto se coteja contra el archivo del American, y el Gutter te sirve para identificar las diferentes impresiones. Perdón, ¿qué es el Gutter? La parte esta que no tiene impresos sellos, o sea, como el borde del pliego. Bueno, Está bien. Salvage. Salvage, salvage, sí. Salvage. Pero yo entiendo el Gutter, que es un puente entre un timbre y otro. Exactamente. Sí, Exactamente. esas son Sí, yo orillas me de equivoqué. página. Ahí sí yo me equivoqué en el término, perdón. Esto es no es el Gutter, y disculpen la confusión. Es Salvage. la orilla del pliego, que es lo que te da la información. Sí, Guillermo, porque Gutter en inglés significa puente. Ajá. O Y esos son algo que une perforadoras dos cosas, lineales. más bien. Es algo que une dos cosas, pero generalmente es un puente. Sí, esto no, y disculpen, esto no es el Gutter, esto es la orilla del pliego, y ahí es donde encuentran la información de las diferentes impresiones. Sí, no sé si alguien puede mostrar un Gutter Mira, aquí tengo un Gutter. Enséñalo. Mira, para que quede ¿lo claro. ves? Es que Espera, no, el fondo que Ay, tienes. no, carajo. Quita el fondo, ¿Cómo Rafael. quito esto ahora? Que lo puse el otro día para molestar a Sebastián. Rafael sigue en Chile, no nos quiere decir. Espera. Si quieres, ponlo enfrente de tu cabeza y sí se alcanza a ver. Ya estoy aquí. No, ya. Apply. Donde viene video Feature background, abajo, no, ahora. ahí estás. Espérate. Manténlo ahí, espérate. Ahí. Sí, Ahí. sí, O ahora sea, sí. Eso es un... esa unión entre, digamos, los Está bien. paneles. Sí, sí. perfecto. Entre medio. Este, Y esta es una perforadora de peine. Ujú. Empezaron de este lado hacia acá. Ves que empieza acá y entonces acaban acá. Ya. Lo vinieron así. Entonces interesante. ahí, Miguel, lo que une cada Sí, sello como entre del cintas le Gutter. decimos nosotros. Sí. Entre cintas, muy bien. Ok, entre cintas, sí. Sí. Entre cinta en español y gutter en puertorriqueño. No, Gore es la cuneta de Gore. Yo lo que estoy viendo son dos charlas. Sí. Ay, Dios mío. La de Guillermo, la de Rafael, otra de Rafael. No, lo que Guillermo enseñó es interesante porque todos esos eran de lineal, de dentaduras lineales. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro más manos, así que nuevamente, Jorge, felicidades por la charla, muy interesante. Gracias a todos por sus comentarios, qué amables. Gracias a ti. Y el día de mañana.